Historias por doquier, con Adrián Barreiro. La mañana del 17 de julio de 1936 amaneció como cualquier otro día en Madrid, pero no lo era. A las primeras horas del día apenas se filtraban las noticias desde el norte de África, donde la guarnición militar de Melilla se había sublevado contra el gobierno de la República. La radio apenas alcanzaba a anunciar que se estaban registrando movimientos anormales en el protectorado sin dar detalles. Pero la chispa ya había prendido. Lo que muchos temían, lo que otros deseaban con impaciencia, había comenzado. El golpe militar ya era un hecho. En los cafés de la Puerta del Sol, los clientes leían los periódicos con el ceño fruncido. Algunos aún lo tomaban como un rumor más. Otro episodio de tensión en un país en constante sobresalto. Pero los más atentos sabían que la situación era distinta. En las redacciones del Socialista, Claridad y La Voz, los periodistas corrían de un lado a otro. Los teléfonos no dejaban de sonar. Los corresponsales informaban de que las militares habían tomado posiciones en Melilla, que había tiroteos, que el gobierno intentaba contener la situación. La censura trataba de controlar la información, pero el pánico empezaba a filtrarse por los huecos. Las calles de Madrid, sin embargo, no estallaron de inmediato. Por la mañana, el tráfico de tranvías, los vendedores ambulantes y los repartidores aún hacían su trabajo, pero el rumor se propagaba como fuego en papel seco. Se han levantado en África. Franco ha tomado el mando. Esto ya no hay quien lo pare. En el barrio de Lavapiés, un grupo de obreros paralizó sus labores para reunirse en la plaza, discutiendo a gritos qué hacer. En Cuatro Caminos, una manifestación espontánea de jóvenes de la UGT coreaba lemas antifascistas. El miedo y la rabia se mezclaban. El gobierno de la República, presidido por Casares Quiroga, titubeó. Durante todo el día, en el Palacio de Buenavista y en el Ministerio de Guerra se sucedieron reuniones frenéticas. Las órdenes eran confusas. Se confiaba todavía en que la sublevación sería aislada y que los militares leales podrían sofocarla. Pero las noticias eran cada vez más alarmantes. Tetuán, Ceuta, Larache, Melilla, todo el ejército de África, el más profesional de España, se había unido a la rebelión. Se hablaba de que Franco estaba a punto de volar desde Canarias para tomar el mando. Era el principio del fin. En los barrios obreros de Madrid, las organizaciones sindicales se movilizaron con rapidez. UGT y CNT pidieron armas al gobierno para armar a los trabajadores y defender la República. Pero el gobierno dudaba. Temía armar al pueblo tanto como al golpe militar. Las calles comenzaron a llenarse de barricadas improvisadas. Se ocuparon edificios oficiales. Se formaron comités populares. En la glorieta de Atocha, un grupo de ferroviarios tomó el control de la estación, dispuestos a evitar cualquier movimiento sospechoso de tropas o material bélico. Mientras tanto, en el barrio de Salamanca muchas familias acomodadas hacían las maletas. Algunas se refugiaban en embajadas, otras enviaban a sus hijos fuera de la ciudad. Los teléfonos no dejaban de sonar. Amigos, conocidos, empresarios buscando noticias, protección, algún contacto que les asegurara impunidad si todo se desmoronaba. Algunos confiaban en el triunfo de los sublevados y creían que pronto Madrid sería liberada. Otros temían una ola de violencia revolucionaria. En las casas, la incertidumbre se volvió angustia. Los niños preguntaban por qué no podían salir a jugar. Las madres cocinaban lo poco que tenían, mirando por la ventana. El pan comenzaba a escasear en algunas panaderías. En los mercados se formaban colas nerviosas. Los carniceros cerraban antes. Los tenderos, nerviosos, se negaban a fiar. Los más previsores empezaron a acaparar aceite, arroz, garbanzos, sal. Las radios reproducían marchas militares y mensajes contradictorios del gobierno. Las emisoras oficiales pedían calma. Pero las radios clandestinas, vinculadas a las organizaciones obreras, hablaban de traición, de insurrección, de guerra. En algunas zonas, los vecinos se reunían alrededor de un aparato de radio en silencio absoluto, escuchando la voz temblorosa del locutor que hablaba desde el Ministerio de la Gobernación. Los hospitales se preparaban. El Hospital General y el Clínico comenzaron a reorganizar sus turnos. Se pidió a médicos y enfermeras que no abandonaran sus puestos. Nadie sabía si en unas horas habría tiroteos en las calles. Las farmacias comenzaron a racionar la venta de ciertos productos. Las clínicas privadas, en cambio,
se llenaban de militares heridos o de simpatizantes del golpe que buscaban un lugar seguro. A última hora de la tarde, la noticia era oficial. Había comenzado una insurrección armada en el norte de África. El boletín del gobierno lo confirmó a las 20 horas. Madrid reaccionó como una ciudad a punto de entrar en combate. Las sirenas sonaron en algunos distritos. En el centro, grupos de trabajadores comenzaron a tomar edificios gubernamentales. Se improvisaron puestos de control en los puentes sobre el Manzanares y algunas sedes de Falange fueron asaltadas. Sin embargo, todavía no se había disparado ni un tiro en la ciudad. Era la calma tensa antes del vendaval. Pero esa noche, el miedo era absoluto. Muchos madrileños durmieron vestidos, con maletas preparadas. Algunos escondieron dinero bajo el colchón, otros, sobre todo los de filiación política conocida, se ocultaron en casas de amigos o buscaron refugio fuera del centro. En muchos barrios se escucharon disparos lejanos, confusos, que nadie sabía si eran reales o fruto de la tensión. Al día siguiente, la rebelión se extendería a la península. En algunas ciudades triunfaría, en otras sería contenida por la acción de los trabajadores y los leales a la República. En Madrid, el pueblo se alzaría en defensa de la democracia y comenzaría un asedio que duraría casi 3 años. El 17 de julio de 1936 marcó el fin de una etapa y el principio de un abismo. Madrid, como España, se adentraba en la oscuridad de la guerra civil. Lo que había sido una ciudad con tensiones y desigualdades se transformaría en un campo de batalla. Las voces que en la mañana pedían calma, por la noche se convertían en gritos de alerta, y las luces de la ciudad, una a una, se apagaban, no por el sueño, sino por el miedo.